Hola, hola, ¿qué tal? En nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Adrián Gómez y seré su moderador el día de hoy. Bien, el día de hoy tenemos el gusto de contar con tres jóvenes entrenadores panamericanos que están brillando en nuestro continente. Son grandes referentes del bádminton panamericano y nos acompañan en esta edición del Coach Corner para compartir sus experiencias en el campamento de jugadores que se realizó en Lima del 8 al 15 de octubre del 2024. Revivamos juntos algunos momentos destacados de este campamento. Excelente video y pudieron ustedes notar algunas secuencias y actividades del campamento. Muy bien, pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, permítanme comentarles algunos de sus currículums que hemos tenido. Iniciamos con la señorita Camila Macaya. Camila, pues tiene más de 20 años de experiencia como deportista seleccionada eh, por parte de la selección chilena de bádminton. También es técnica del Club Deportivo de Bádminton de Antofagasta y formadora de deportistas de la categoría infantil y juvenil de alto rendimiento. Además, forma parte del staff técnico de la Federación de Bádminton de Chile. Nuestro siguiente expositor, Pedro Navarrete, es entrenador nivel 3 por parte de la BWF, es medallista en conjunto con el jugador Ariel Canjura para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y como técnico tuvo a su cargo la clasificación de los Juegos Olímpicos de Uriel para París 2024. Seguidamente tenemos al señor Víctor Campos, entrenador nacional del equipo juvenil y de para bádminton de Perú. Es entrenador nivel 2 de BWF y es licenciado en Educación Física y Deporte. Buenas tardes, tanto a Camila, a Pedro y Víctor. Bienvenidos a nuestro programa Coach Corner. Gracias por unirse con nuestra audiencia y les damos desde ya la bienvenida desde sus países, tanto de Chile, El Salvador y Perú, respectivamente. En primer orden, invitamos a Camila a tomar el control y compartir su pantalla. Así que adelante, Camila. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Mi nombre es Camila Macaya, soy de Chile y bueno, a continuación, después de mí va a estar hablando el profesor Pedro Navarrete y va a finalizar Víctor Campos, mi vecino sudamericano de Perú. Les voy a hablar de mi experiencia en el campamento panamericano, del cual me llevo muchísimo aprendizaje. Estoy aplicando muchas de las cosas que aprendimos en Lima con mis jugadores del Club de Badminton Antofagasta. La duración del campamento fue de 8 días, de los cuales se entrenaron en doble sesión y también tuvieron a disposición sesiones con el fisioterapeuta que estaba libre para los jugadores según sus necesidades. Esto fue, como bien decía, el campamento en Lima, Perú, y fue en el mes de octubre del año pasado.
Los países participantes, tanto atletas como entrenadores, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, y los entrenadores que estaban a cargo, que eran de Polonia con Wojciech y Holanda con Martijn. Las sesiones en pistas comenzaban con un calentamiento individual, ya que cada atleta conoce sus propias necesidades, y terminaban con una vuelta a la calma y estiramientos dinámicos a cargo de cualquiera de los entrenadores, la verdad es que se escogía de forma al azar. El grupo era bastante diverso de los atletas, teníamos medallistas sudamericanos, panamericanos, centroamericanos, de Juegos Panamericanos, de Juegos Sudamericanos, y también contamos con la participación de un atleta que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Después de cada sesión de entrenamiento, teníamos jornadas de retroalimentación y análisis diario de cada una de las sesiones con Martijn y con Wojciech. Se formaba una dinámica bastante interesante. Hablamos tanto de las cosas técnicas, de los aspectos tácticos, incluso mentales de cada uno de los jugadores. Luego se presentaban los ejercicios del día siguiente y finalizábamos con las presentaciones a cargo de Martijn y de Wojciech. Como bien les decía, se formaba una dinámica bastante interesante porque no solamente el grupo era variado en relación a los atletas, sino también de los entrenadores. Eran de diversos países, la cultura deportiva es diferente en cada uno de los países, por lo tanto nuestra forma de ver también los entrenamientos era diversa. Habían algunos que tenían a cargo jugadores infantiles, jugadores juveniles, otros con selecciones adultas o absolutas. Habían entrenadores que recién estaban formando su carrera como tal y habían otros que tenían ya mucha más experiencia, por lo tanto, todo era diverso y todo era muy bueno para todos nosotros. Dentro de todas estas presentaciones a cargo de Martijn y de Wojciech, hubo tres que a mí me gustaron mucho y encuentro que son transversal a todo. Lo podemos trabajar en diferentes niveles, diferentes etapas, con diversos jugadores dentro de su formación deportiva. Estas tres presentaciones, de las cuales voy a hablar de forma muy general, es de ejercicios tácticos, planificación del entrenamiento y comunicación y coaching. En los ejercicios tácticos nos tenemos que preguntar primero cómo se juega el bádminton. Si yo le hago esa pregunta a alguien que conoce el bádminton, lo más probable es que me diga, bueno, se juega con una raqueta, se juega con un volante, la altura de la red es tal, la puntuación es tanto, se puntúa de tal forma, pero para conocer realmente el deporte tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que conocer el concepto de táctica. ¿Ya? Para conocer el concepto de táctica tenemos que también saber tomar decisiones. Por ejemplo, no solamente yo puedo hacer un ejercicio táctico específico con una técnica específica, necesito saber cuándo tomar esta decisión, y es aquí donde entra en juego el oponente. Ya esta toma de decisiones no solamente es importante para el entrenador, sino también para los jugadores. Conocer qué es lo que está haciendo el rival, conocer sus posiciones del cuerpo durante el partido para yo eventualmente hacer un tiro ganador y quizás ganar el rally. Estos ejercicios tácticos, como bien le decía, quedan a libre libertad de cada entrenador para trabajarlo de la forma que quiera. Lo importante de este punto es que lo podemos trabajar en todas las edades. Planificación del entrenamiento. Aquí yo quiero dejar en claro que el entrenador no es un sparring, no es solamente un sparring, no es alguien que está alimentando constantemente con volantes al entrenador. Es un pintor, es un artista, porque nuestra planificación del entrenamiento tiene muchas áreas que tenemos que considerar para nuestro grupo objetivo. Mi grupo de trabajo es diferente del profesor Víctor, por ejemplo, del profesor Pedro. Nuestras realidades son diferentes, nuestros objetivos deportivos son diferentes, las necesidades son diferentes. Por lo tanto, tenemos que considerar, por ejemplo, si vamos a trabajar, nos vamos a enfocar en la técnica, nos vamos a enfocar en la táctica, en la preparación física. ¿Qué cosa de la preparación física? Si vamos a trabajar primero resistencia, la fuerza, la agilidad, la velocidad, cuándo va a tener torneo, qué torneos va a tener mi deportista. Todas estas son cosas que tenemos que considerar al momento de planificar, y obviamente según las necesidades de nuestros deportistas. También tenemos que tener presentes los entrenadores que por mucho que nosotros planifiquemos con anticipación, pueden ocurrir cosas durante los entrenamientos, por ejemplo, la lesión de alguno de los deportistas, algún viaje inesperado, cualquier motivo de fuerza mayor que a nosotros nos obligue a resolver estos inconvenientes. Por eso digo que el entrenador no es solamente un sparring, es un artista. Tiene que involucrar muchos aspectos para poder lograr una planificación del entrenamiento, saber qué entrenar, cómo entrenarlo, cuándo entrenarlo, cuántas repeticiones vamos a hacer de tal y tal cosa. Finalmente, la tercera presentación que me gustó mucho es de comunicación y coaching. Y aquí yo quiero hacer una pregunta a todos los que están mirando esta presentación.
¿Qué es lo más importante para comunicarnos con nuestros jugadores? Piensen, ¿cuáles son los aspectos que ustedes encuentran relevantes para poder entregar información a nuestros jugadores? Y yo, sin conocer las respuestas de ustedes, les puedo decir que están en lo correcto. Mi realidad, mi forma de expresarme con mis jugadores es diferente a la de mis otros entrenadores, mis otros colegas entrenadores, porque mi realidad es diferente, mi experiencia es diferente. Y con tal de que lo que yo comunique sea bien recibido y se entienda, perfecto, me estoy comunicando. Por lo tanto, todos los aspectos que ustedes pueden pensar están súper bien. Sin embargo, hay 4 conceptos que son súper importantes a la hora de comunicar un mensaje. Primero, el jugador. Nos vamos a comunicar, por ejemplo, de forma verbal, de forma kinestésica, de forma visual. ¿Cuál es la forma que nosotros nos vamos a comunicar con ellos? Que nosotros sabemos que ellos nos entienden mejor. Segundo, el momento adecuado. Es diferente comunicar algo antes de la sesión, durante la sesión o después de la sesión de entrenamiento, incluso de los partidos de campeonatos oficiales. Tenemos que saber cuándo comunicarnos y también la forma, como bien les decía, que el atleta nos va a entender de mejor forma. Tercero, el contenido, que es lo más importante, el fondo del mensaje. Si nosotros le vamos a hablar, por ejemplo, de la posición de la raqueta del oponente, qué es lo que está haciendo el oponente, sugerencias de tácticas, de golpes específicos, cuál es la secuencia que queremos entrenar, el fondo es súper importante porque al final es lo que nosotros queremos comunicar. Y finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay muchas formas de comunicarse. Por ejemplo, yo como entrenadora le voy a entregar una dirección a mi atleta y esa va a ser la comunicación, o también voy a esperar que el atleta me entregue información de vuelta y hacemos una especie de retroalimentación. Hay muchas formas de comunicar. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota que pasó en el campamento, que es real. Estaban haciendo un ejercicio X con un jugador X y me di cuenta que este jugador, su golpe del fondo de la cancha de derecho, golpeaba muy retrasado, golpeaba atrás de su cuerpo. Entonces yo me acerco a Martín y le digo, mira, pasa esto con este jugador, creo que podemos corregirlo. Y él me dice, bueno, ¿cómo lo corriges tú? Y yo le respondo lo que se me ocurrió. Claro, en ese momento lo más lógico para mí era aislar a este jugador y quizás trabajar de forma específica la técnica. Me dice, mira, yo lo voy a hacer de esta forma. Se acerca a este jugador y le dice, ¿ves ese pilar hacia tu derecha? ¿Un pilar azul? Y este jugador le dice, sí, ok, entonces cada vez que tú vayas a golpear, me vas a dejar tu raqueta hasta donde está el pilar. De ahí hacia adelante. Tu golpe tiene que ser aquí, no puede ser detrás del pilar. Y ¡boom! Funcionó. Entonces, claro, hay muchas formas de comunicarnos. Podemos utilizar elementos externos y es algo que a mí me gustó mucho de este campamento y específicamente de lo que tiene que ver con comunicación y coaching. Lo apliqué hace un par de semanas con un jugador en Antofagasta y me funcionó. Yo era el pilar, me puse al lado de él y él me veía de reojo y nunca más llevó la raqueta atrás de su cuerpo. Entonces hay muchas formas de poder comunicarnos con nuestros jugadores. E invito a los jugadores, perdón, a los deportistas, a los entrenadores y todos aquellos que vayamos buscando formas de poder entregar los mensajes y que sean bien recibidos. Finalmente, a modo de conclusión, entender de que cansancio no es lo mismo de que calidad de trabajo. Nosotros como entrenadores debemos explicar los objetivos de trabajo y no siempre requiere de que terminen muy cansados nuestros jugadores. Yo siempre le digo a mis chicos, podemos hacer 1 millón de veces este ejercicio, pero 1 millón de veces va a tener objetivos diferentes, de acuerdo a nuestra planificación de entrenamiento y obviamente de la calidad del trabajo. En segundo lugar, la competitividad. Si bien nosotros buscamos el alto rendimiento con nuestros deportistas, para eso estamos, tenemos que saber cuándo ser competitivos. Hay entrenamientos que ha pasado en campamento, incluso nosotros los vemos con nuestros propios deportistas que a veces quieren ganar el rally, cuando en realidad el objetivo es diferente. Por eso tenemos que hablar con nuestros deportistas y que se ayuden entre ellos. Tienen que aprender a entrenar juntos y respetar los objetivos que están propuestos por nosotros como entrenadores. No todo es ganar el rally. Y finalmente, la calidad de comunicación. Esto nos permite tener una mejor relación con nuestro deportista, entender que este intercambio productivo de mensaje nos va a ayudar también a retroalimentar las sesiones de entrenamiento, incluso de los torneos. Preguntarle, ¿cómo te sentiste muy cansado? ¿Te gustó este ejercicio? ¿Qué es lo que tienes que mejorar? ¿Qué te gustaría trabajar? ¿Quieres repetirlo?
la calidad de comunicación es súper importante. Así que, bueno, esas son mis experiencias dentro del campamento. Como bien decía, traté de resumir lo más posible de forma muy general estas tres presentaciones que estuvieron a cargo de Martín y de Wojciech, y espero que les sirva a los futuros entrenadores como algunos tips que les puedan ayudar a tener mejor relación con sus deportistas y también ayudarlos en su carrera como entrenadores. Así que muchas gracias y ahora les dejo la palabra a mi compañero Pedro, que está en El Salvador. Hola Camila, hola a todos. Muchas gracias. Dentro de toda esa información, estuvimos hablando un poquito sobre el entrenamiento. Teníamos las sesiones prácticas en pista con los jugadores, pero al terminar el día, pues nosotros teníamos la oportunidad de compartir un feedback, nuestras impresiones sobre los ejercicios y dentro de ello, pues los head coaches, como lo es Martín y Wojciech, compartían cierta información porque ha sido de mucha utilidad para nosotros. Como decía Camila, muchas de esas cosas nosotros ya las estamos implementando y estamos midiendo, ¿verdad? La efectividad de estos lineamientos que de alguna manera pues también en sus países se podrían implementar. Hablábamos un poco de las etapas del entrenamiento. Marta nos compartía que el entrenamiento es un proceso sistemático y sistemático entendemos por algo que lleva un orden, algo que... La siguiente, Adrián, es la siguiente. Ahí. Ajá. Entendemos por sistemático algo que lleva un orden, algo que es progresivo y que también el entrenamiento tiene como principio que es holístico, es decir, que busca integrar todos los componentes que son necesarios para la formación de un jugador. Entonces, como todos sabemos, tenemos ahí en la lámina preparación 1, preparación 2, la etapa precompetitiva, competitiva y de recovery. Traigo a colación esto porque es importante cuando estuvimos en el campamento, todos estaban en una etapa precompetitiva, todos los jugadores iban a participar del evento en Perú. Entonces, importante saber, o más que todo en esa etapa, logramos entender nosotros cuál ha sido la progresión del entrenamiento. Por ejemplo, ustedes se podrían preguntar cuáles son los contenidos a priorizar en cada una de estas etapas. En la preparación 1, por ejemplo, nos enfocamos en la fuerza, en la movilidad e inclusive podemos utilizar esta etapa para las evaluaciones. En esta etapa, la intensidad disminuye y el volumen aumenta. En la preparación 2, también nos enfocamos en la fuerza y la movilidad y estimulamos los ejercicios anaeróbicos. En la etapa precompetitiva, trabajamos ya ejercicios anaeróbicos, fuerza, velocidad, la estimulamos para llegar a una etapa competitiva full anaeróbico. Si puedes pasar la siguiente lámina. Aquí vamos a ver cómo es la priorización de los contenidos de acuerdo a la etapa. En definitiva, acá Martín nos compartía 4 elementos o ejes de desarrollo, como lo es el técnico, táctico, físico y mental. En la parte técnica, si ustedes se fijan en el recovery o en la recuperación, o no sé cómo le llaman ustedes, pero es esa etapa después de la competencia, la recuperación o transición. El elemento técnico es el más importante. A medida vamos avanzando en el proceso de entrenamiento hasta llegar a la competencia, disminuye su importancia. Si nos vamos a la parte táctica, si se fijan también, en el recovery no es muy importante. En la preparación 1 tampoco, pero en la preparación 2, precompetencia y competencia son fundamentales. La parte física nos planteaba Martín que está presente en todas las etapas, sin embargo, va aumentando de una manera más pausada. Es decir,
no tenemos un máximo de la parte física porque se trabaja en todas las etapas. Y luego vamos a la parte mental, en donde en la etapa de la recuperación y preparación 1 tal vez no es muy importante y consideramos mental no sin confundirlo con la parte táctica, que en la parte táctica hablamos del conocimiento de los estándares, de la toma de decisiones, etcétera. La parte mental acá, de alguna manera, tiene que ver con la parte psicológica, la confianza, la motivación del jugador, etcétera. A medida se va acercando la competencia, es importante ir fortaleciendo esa etapa. Si pasa la otra, Adrián, por favor. Acá tenemos ejemplos de cómo debemos o cómo podríamos organizar las sesiones semanales, respetando o más bien dándole un tratamiento o cuidando el manejo de las cargas con respecto a las intensidades. Tenemos aeróbico bajo alto, aeróbico alto, aeróbico anaeróbico y anaeróbico, que sería el máximo. Esto de manera descendente podemos llamarle intensidad 1, intensidad 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, vamos a enfocarnos en el ejemplo número 3, que hay una distribución de las cargas o de las intensidades de una manera más progresiva. Podríamos hablar que la primera sesión o el primer día, esto es en base a una semana con 5 días de entrenamiento. En el primer día, la primera sesión, vamos a tener aeróbico bajo alto, luego vamos a tener aeróbico alto para llegar al tercer día a tener el máximo, que es el anaeróbico, para luego bajar, digamos que es un día jueves, a aeróbico anaeróbico y llegar a recovery o recuperación el último día del entrenamiento. Entonces, importante esto porque en realidad a veces hay jugadores que a lo mejor no tienen conciencia de en qué momento están trabajando en el máximo. Yo creo que todos los compañeros vimos muy interesante el hecho de utilizar algunos instrumentos tecnológicos para poder medir las zonas en las que un jugador está trabajando, ¿verdad? Si es anaeróbico o aeróbico, porque a veces la percepción subjetiva nuestra como entrenadores puede hacer que creamos que no está trabajando a la intensidad que debería de estar trabajando y posiblemente sí. O lo contrario, que nosotros creamos que sí está trabajando a esa intensidad y posiblemente no. Entonces, importante, Martín nos compartió por ahí un instrumento que puede medir no solamente el volumen de trabajo, sino que otras cosas como los saltos horizontales, verticales, estuvimos haciendo un análisis y veíamos esa particularidad, ¿verdad? Que a veces podemos pensar que un jugador, como decía Camila, el cansancio no es sinónimo de un buen trabajo o que haya trabajado, entrenado a la intensidad que debería de estar de acuerdo a la planificación. Si pasamos a la siguiente, Adrián, por favor. Ya yendo más de manera específica a lo que estuvimos trabajando en el campamento, como les dije, era una semana o una etapa precompetitiva. Así de manera breve explicarles qué estuvimos haciendo en cada uno de estos elementos. En la parte física había la programación de los speed exercises o ejercicios de velocidad con multipluma. A medida se iba acercando, se hizo en 2 ocasiones. En la primera ocasión el volumen fue mayor y en la siguiente ocasión, a medida avanzaba el campamento, se le baja el volumen y se mantiene la intensidad. En la parte técnica, ejercicios progresivos técnicos con toma de decisiones. En la etapa en la que estábamos, pues era prudente utilizar todas las herramientas necesarias para poder brindarle a los jugadores lo más cerca o lo más parecido posible a una
situación real de un partido. Entonces, trabajar la técnica en una etapa precompetitiva de manera aislada o de manera estática no es recomendable. Las multiplumas, por ejemplo, si vamos a trabajar técnico con multiplumas, pues no es, discutíamos un poco de eso, que no es recomendado, sino que puede ser un ejercicio técnico, pero al mismo tiempo puede haber con una sola pluma y que puede haber también un proceso de toma de decisiones, aunque sea mínimo. En lo táctico, situaciones impredecibles con ejercicios de 2 versus 1, 1 versus 1, situaciones de servicio de evolución, situaciones de presión, situaciones de juego cruzado, etcétera, cosas que los jugadores pueden enfrentarse en las competencias que en la siguiente semana iban a tener. También se generaba una discusión por el volumen de trabajo. Por ejemplo, en mi caso personal, yo utilizo el tiempo de un ejercicio táctico de 2 a 4 minutos o de 3 a 4 minutos. Pero en el campamento trabajamos ejercicios con 5 minutos de duración, de un 2 contra 1, por ejemplo, 6, 7 minutos de duración. Pero cuando nosotros le preguntábamos a los entrenadores principales, me daba una respuesta en lo particular que es bueno compartirla con ustedes y yo creo que tiene mucha lógica. Porque alguien podría, creo que todos nos hemos preguntado si estamos en una etapa precompetitiva y tenemos ejercicios tácticos, pues deben ser cortos con mucha intensidad. Pero la respuesta que recibíamos era que ¿cuántas veces puede suceder la situación que yo estoy buscando en 3 minutos? Muy poca, y nosotros lo comprobamos porque pudimos analizar durante los ejercicios cuántas veces, por ejemplo, un jugador estaba llegando en presión en la esquina izquierda, 2, 3 veces. Entonces, al final, el ejercicio no es efectivo porque no está sucediendo las veces necesarias para que el jugador pueda aprender esa situación y poder resolver. Entonces, ya con un volumen o con un tiempo de 5 o 7 minutos, esa situación que yo estoy trabajando puede suceder más veces. Y bueno, yo creo que eso es vital al momento de diseñar ejercicios, que definitivamente no estamos trabajando en base al tiempo, estamos trabajando en base a situaciones que quiero que el jugador resuelva, porque es un ejercicio táctico, ¿no? Luego en la parte mental, trabajar la confianza, trabajar la motivación. Acá pues se aplicaba la corriente constructivista, en donde los jugadores tenían la posibilidad de diseñar sus propios ejercicios, definir sus propios temas para trabajarlos en pista con otro compañero. Generalmente pues entrenamos lo que nos gusta. Entonces, los jugadores elegían golpes en donde son exitosos y eso les permitía sentirse más seguros, agarrar un poco más de confianza, no solamente bajar la intensidad, bajar las cargas, sino que darles esa sensación de éxito a los jugadores. Se trabajaba en el campamento, pues tenían 3, 4 ocasiones durante el campamento que los jugadores diseñaron sus propios ejercicios. Continuemos, Adrián. Hablar brevemente sobre el diseño de ejercicios tácticos, que también fue otra de las presentaciones, discusiones que tuvimos en la mesa durante las reuniones con los entrenadores al final de cada sesión. Y para ello, pues hablamos de la estructura del juego y de la interacción durante el juego. Cuando hablamos de la estructura del juego es que nosotros como entrenadores, igual que jugadores y todas las personas involucradas en el bádminton, en un proceso de entrenamiento, tenemos que saber cómo funciona el bádminton, cómo se juega el bádminton. ¿Cuál es la lógica del bádminton? Pasar la pluma de un lado a otro, yo tengo que garantizar que el oponente no pase la pluma. Entonces, ¿cómo consigo eso? Generando el espacio, jugando tirando la pluma más rápido,
jugando de esta manera. Entonces, cuando entendemos la estructura del juego, se nos hace fácil poder diseñar estos ejercicios tácticos. La interacción durante el juego. Los oponentes no todos juegan de la misma manera. Cada quien tiene una particularidad que se tiene que ir resolviendo en el momento del juego del partido. Siguiente, Adrián. En la estructura del juego, hablamos de la táctica básica, situaciones estándar, habilidades básicas técnicas. ¿Qué es la táctica básica? Es simplemente esas situaciones estándar. El conocimiento que si yo hago un drop lento cerca de la red, el oponente seguramente me va a jugar un net drop. Ese es un estándar. Las habilidades básicas, los golpes básicos. El net drop, por ejemplo, no lo hago rescatando la pluma desde el piso, sino que lo hago al golpear temprano y golpear arriba. Entonces, esa es la estructura básica o el conocimiento básico. Vayámonos ahora a la siguiente lámina. En la parte de interacción durante el juego ya es avanzado, jugadores de élite, táctica avanzada. Aquí podemos hablar un poco de la anticipación. La táctica avanzada es cuando el jugador ya conoce los estándares y busca sobreponerse a esos estándares. Y como ya conoce las situaciones, se le hace más fácil la anticipación. Y el jugador juega a no ser anticipado. Por lo tanto, la variación en los golpes, que es una de las características que tuvo el campamento, mucha variación de golpe al momento de hacer skill exercises o al hacer ejercicios tácticos de 2 contra 1, la variación, porque es necesario en los jugadores élite. Eso les permite no ser anticipados y les permite también resolver situaciones de una manera más exitosa. Y la interacción, lo que hablábamos, entender si yo le tiro al jugador en esta esquina, por ejemplo, cuáles son los golpes más frecuentes que hace y por qué lo hace. Esa interacción o ese conocimiento permite que el jugador pueda tener una perspectiva más clara de qué es lo que tiene que hacer dentro de la pista. Y la técnica avanzada, hablábamos de esos golpes de rescate, al momento que, por ejemplo, una finta, ¿qué golpe hago? ¿Cómo llego a esa pluma? Sigamos con la siguiente, Adrián, por favor. La progresión del entrenamiento, ahí si ustedes se fijan, un ejemplo que analizábamos, una situación de servicio, ¿cómo puede ser un ejercicio técnico en un primer momento, pero cómo lo vuelvo de técnico a táctico y esa táctica cómo la voy haciendo más compleja. Si ustedes se fijan acá, el puntito rojo, hay un servicio alto y las opciones de devolución. Todas paralelas, atrás o adelante. Ese es un primer ejercicio que puede ser técnico-táctico porque tiene dos elecciones. Es decir, el jugador puede devolver en la red o puede devolver atrás. Así empieza el ejercicio. ¿Cómo vamos progresando con este ejercicio? Servicio, pero ya no solamente puede devolver paralelo, atrás o adelante, sino que también puede devolver cruzado en la red. En un tercer ejercicio, progresamos, que ahora no solamente el jugador tiene opciones o tiene decisiones que tomar, sino que el que está ayudando ya no solamente tiene el servicio alto, sino que también tiene un servicio corto. Y ya se suman las opciones para el servicio alto y para el servicio corto. Y a eso lo va haciendo más complejo el ejercicio. Entonces, cosas como esta estábamos discutiendo y que nos parece en realidad muy interesante, que nos han servido mucho. Sé que el tiempo es muy corto para poder vertir toda la información que hemos recibido, pero he tratado la manera de
de resumir y pues en el espacio de las preguntas, pues, si hay algo que quisieran que hablara un poco más, con mucho gusto. Así que le dejo el espacio a Adrián para que continúe con la presentación y muchas gracias. Bien, corresponde el momento ahora al profesor Víctor Campos para que nos comparta su presentación. Adelante, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Adrián. Buenas tardes con todos. Bien, yo les voy a hablar más que todo sobre el tema de unas sesiones de dobles que se llevaron a cabo en el campamento de entrenamiento. Estas sesiones tuvimos 2 sesiones de entrenamiento por día, en las cuales al estar en la fase precompetitiva, se priorizó mucho los trabajos de intensidad, buscando siempre en los deportistas la parte táctica y la toma de decisiones. Y sobre todo algo que señalan los entrenadores es que siempre tiene que haber una retroalimentación durante y al final de cada sesión de entrenamiento. Los objetivos de las sesiones en el aspecto técnico que se llegaron a desarrollar buscaron que los deportistas sobre todo generaran un mayor desarrollo en cuanto a los golpes ganadores, que sus golpes tuvieran una variación. El trabajo en fintas en el juego de dobles es muy importante, la precisión que tienen que tener sus golpes y la velocidad del volante y el control que tienen que tener. En el aspecto técnico, al estar próximos a la competencia, va a tener una forma descendente, es decir, mientras más cercano estamos a la competición en esa última semana, se va a disminuir el porcentaje de trabajo. En cuanto a la parte táctica, se desarrollaron muchas situaciones de servicio, situaciones de ataque o juego ofensivo, situaciones de defensa o juego defensivo, con el objetivo de mantener la pluma abajo, mantener la pluma siempre para buscar una devolución que nos permita poder ganar el siguiente punto. En cuanto al aspecto táctico, ha tenido durante cada sesión siempre tenía una progresión ascendente y también se enfocaron en los partidos o partidos o juegos entre jugadores, ¿no? Buscando que el jugador tenga un ritmo de juego constante y sobre todo que tuviera variedad de estilos de juego, es decir, que al tener varios jugadores podamos entre ellos enfrentarse y un jugador que es defensivo pudiese jugar con otro que también tiene el mismo estilo de juego para que así pudiesen tomar decisiones en las cuales ayuden a obtener y ganar los puntos, ¿no? O buscar estrategias tácticas en las cuales ayude a ellos poder ganar los rallies. En cuanto a la cantidad de trabajos, volumen de partidos en lo largo de la sesión preparatoria, siempre va a tener que ser descendente. En los objetivos técnicos que se llegaron a desarrollar en los entrenamientos fue buscar la variedad de golpeos. En el doble es muy importante que los deportistas tengan una variedad de golpes y sobre todo mucho uso de las fintas. Si yo estoy en una situación ofensiva en la parte posterior del campo, puedo buscar que en vez de hacer un remate, esconder lo más que pueda el volante y sacar un drop lento cerca de la red, que me ayuda pues, de repente ganar el siguiente punto, ¿no? Buscamos mucho que el deportista identificara y sus plumas tuviesen más que todo una precisión, es decir, buscar la línea de dobles o buscar los espacios entre los dos jugadores contrarios que estén en posición defensiva, para así buscar abrir los espacios y ganar los siguientes rallies. El control del volante al momento de defender para buscar pasar de defensa a contraataque y la posición de la raqueta. Aquí tengo unos videos que quiero compartir con ustedes. El primero es un trabajo que siempre se realizaba al comenzar las sesiones, un trabajo solamente de control en cual era 2 contra 1, un jugador en situación defensiva buscaba variar la defensa tanto paralela y buscar cruzar, y muy importante también el trabajo de pies y la orientación que tienen que tener. El siguiente trabajo es un trabajo igual 1 contra 1, donde un jugador se pone en una situación defensiva y el otro en situación
de ataque, buscando siempre que el jugador que está en la situación ofensiva busque los espacios, buscar bloquear cerca a la línea, buscando que siempre la devolución sea alta para buscar ganar la situación de ataque. Y el siguiente video que quiero compartirles es un trabajo que se realizó igual 2 contra 1, un jugador en su posición ofensiva de ataque y 2 jugadores en defensa, donde el jugador que esté en situación ofensiva solamente va a buscar trabajar la parte técnica de los golpes de ataque, más que todo los drops y los remates, buscando siempre los espacios. En el objetivo táctico que se trabajó durante el entrenamiento, durante los entrenamientos fue situaciones de saque-servicio, es decir, ante un saque, la siguiente respuesta del rival, dónde tengo que estar ubicado, cuál es su respuesta que él va a dar para yo poder tomar una decisión y poder buscar mantenerlo a jugador en presión o buscar ganar el rally en 3 o 4 golpes a partir de ese saque, ¿no? En las situaciones ofensivas y defensivas, en cuanto al ataque, dónde yo tengo que buscar ganar los puntos, y en la situación defensiva es yo cómo estando en defensa voy a pasar a contraatacar, o con qué golpe o a dónde tengo que mandar el volante para yo buscar pasar de defensa a ataque. En los objetivos tácticos, en el dobles, es muy importante que el deportista sepa que tiene que buscar los espacios libres para generar que el rival llegue tarde y en presión, y así poder ejecutar un golpe que me permita a mí ganar el siguiente punto, ¿no? Y es muy importante el seguimiento del volante, que el jugador sepa que ante un trabajo de contraataque tiene que seguir acompañando. Si está, supongamos, un ejemplo, estoy en un juego tenso, si yo estoy con la raqueta arriba y yo estoy ganando el juego tenso, tengo que seguir acompañando el volante hasta entrar en red y buscar un bloqueo que pase cerca a la red, que permita que el rival me levante la pluma y mi compañero que está atrás comenzar a atacar y buscar ganar el punto con esos golpes de ataque, de remate. Hablaron mucho en la parte táctica sobre la rotación y las diferentes puntos donde hay probabilidad de que yo pueda ganar el rally en con 2 o 3 golpes, ¿sí? Como tenemos en el primer ejemplo, en una situación de ataque, en el dobles damas siempre el ataque va a ir paralelo o orientado siempre adelante de la compañera que está en la red. En el dobles varones igual, buscando siempre el pasillo, como les mencioné en la parte táctica, siempre los espacios, buscar el remate entre los dos o buscar con un drop o una bajada cerca a la red. Y en el mixto, buscar igual el remate paralelo o el remate siempre adelante de la chica, hacia el lado de la chica, o los remates abiertos hacia el lado de la chica para que mi compañera que está en la red pueda ir a definir los golpes y ganar en red. En cuanto a la situación defensiva, igual buscar los espacios, más que todo lejos del rival donde no estén, y buscar, sobre todo si estoy en mixto y yo estoy defendiendo, buscar colocar mi defensa o el volante adelante de mi compañera para que ella pueda buscar controlar y ganar en red con la siguiente pluma. Aquí comparto unos videos en los cuales se trabajó mucho un trabajo 2 contra 2, partiendo siempre de los trabajos de saque con recepción, con el objetivo de buscar ganar la pluma en red. Aquí el objetivo era que yo sacaba corto, levantaban, una pareja se colocaba en posición defensiva y a bloquear en red tenía que entrar. Entonces la siguiente pareja que estaba en ataque tenía que mantener ese juego en red y buscar los espacios, ganando siempre las plumas en red. En el siguiente video es un trabajo igual táctico de 2 contra 1, donde el jugador va a buscar los espacios y va a buscar entrar después de que ataca ante una defensa abierta. Y aquí se tiene un trabajo igual 2 contra 2, 2 jugadores en posición defensiva y 2 en ataque. Los jugadores que están en ataque, el rol del jugador que está atrás es que tiene que mantener la pluma en el ataque siempre adelante de la compañera que está al frente, para que ella busque ganar y definir en la siguiente pluma en red. Muy bien. Bueno, como objetivo, en el campo nosotros como entrenadores y llevándolo a mi realidad con mi equipo que venimos trabajando, es muy importante
plantear los objetivos de la sesión antes de los entrenamientos, para que ellos sepan qué es lo que vamos a trabajar y con qué fin lo vamos a hacer. Es muy importante que la progresión del trabajo táctico sea de manera ascendente, y es muy importante la retroalimentación que tiene que darse durante y al final de los entrenamientos. Preguntarles por qué han hecho ese golpe, por qué han decidido realizar este golpe. Y muchas veces van a haber jugadores que no se den cuenta de por qué han ejecutado este golpe. Y es ahí donde nosotros como entrenadores tenemos que orientarlos y decir, ok, a ver, ¿qué hubiese pasado si mejor intentabas con este golpe aquí? Entonces, así para abrir un poco más la visión del deportista y ayudarlo a que ellos sobre todo lleguen a tomar una buena decisión en una situación de juego. Eso era más que todo lo que les quería compartir. Muchas gracias. Excelente, Víctor. Gracias. Muy bien, pues a nuestros expositores darles las gracias. Pasaremos ahora a nuestra acostumbrada sección de preguntas y respuestas. Por favor, si tienes alguna pregunta o comentario que quieras compartir, escríbala en la caja de chat. Bien, chicos, tenemos a los tres expositores acá. Yo tengo una pregunta, pero por debido tiempo, tengo varias preguntas, pero por motivo de tiempo, vamos a hacer una respuesta rápida en 30 segundos. Y la primera pregunta que tengo es para Camila. Camila, ¿qué aspectos consideras se deben de considerar en los ejercicios tácticos con relación a una situación real con el oponente? Aspectos tácticos. La verdad es que nosotros, cuando estamos enfrentando a un oponente, lo ideal obviamente siempre es analizar al oponente antes de enfrentarnos con ellos como entrenadores, y también invitar a los jugadores que aprendan el análisis de juego. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas más importantes para trabajar la táctica con X oponente es justamente esto, el análisis previo. Y obviamente nosotros vamos como entrenadores a planificar diferentes formas de trabajar las tácticas, porque hay muchas formas de trabajarlas, con distintas secuencias abiertas, cerradas, con multiplumas, con 2 contra 1, etcétera. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar de mejor forma con nuestro jugador a la competencia, ya sabiendo qué tipo de táctica utilizar. Si, por ejemplo, el jugador es un jugador muy ofensivo, cómo tenemos que jugarle; si es un jugador defensivo, un jugador más neutro. Por lo tanto, yo creo que eso también lo tenemos que trabajar en la planificación del entrenamiento, como bien yo hablaba en mi presentación, para que nuestro jugador sea un deportista más íntegro y que sea capaz de poder resolver distintos problemas durante el juego. Ok, perfecto, gracias, Camila. Pedro, nos comentaste un poco acerca de la distribución de cargas en los microciclos, en los entrenamientos semanales. Me gustaría que profundizaras un poquito, ver de qué forma se puede medir esta carga de trabajo diarios. ¿Cómo podemos ver la carga de trabajo? ¿Cómo la medirías? Perdón, tienes el micrófono en mute, a ver si lo activas. Gracias. Bueno, en primer lugar, los ejemplos que aparecen ahí, los que estaba mostrando, hay un día nada más en la semana en que tenemos el máximo. El máximo, eso definitivamente lo obtenemos a partir de las evaluaciones físicas con nuestros atletas. Nosotros tenemos la base de datos. Entonces, un día a la semana. Definimos qué día y empezamos a distribuir de manera progresiva para poder llegar al máximo. No puedo empezar un lunes con un trabajo anaeróbico o con intensidad 5. Entonces, tengo que tenerlo más o menos entre miércoles, jueves, porque ya he tenido un espacio para poder estimular y poder exigir el máximo a los jugadores. Entonces, ese manejo de las cargas, como tú dices, ¿cómo medirlo? Nosotros, no recuerdo el nombre del instrumento que utilizaba Martín, pero los Polar aquí en nuestra región son muy útiles para poder saber cuál es la zona aeróbica en el que un jugador está trabajando. Ok, perfecto, muy bien. Y tengo una pregunta más para Víctor, que nos preguntan desde Chile, Francisco. Dice, ¿cómo podemos apoyar el trabajo técnico y táctico de los coaches? ¿Cómo se puede reforzar? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Es muy importante
sobre todo nosotros, hablando con un entrenador también sobre ese tema, por ejemplo, yo cuando comenzaba preguntaba mucho dónde ver sobre todo la parte de técnico-táctico de dobles. Es muy sencillo, simplemente veamos un video de bádminton y sobre todo una situación de rally, partiendo de un saque, recepción y cómo lo logran hasta finalizar el punto. En ese video vamos a ver extractos cómo el jugador pasa de situación defensiva a ofensiva, qué golpe hace, qué golpe de recepción hace que lo ayuda a generar presión en el siguiente volante. Entonces, yo creo que tenemos mucho material, sobre todo videos de partidos de alto rendimiento que juegan Juegos Olímpicos, mundiales, y eso nos va a ayudar mucho a, sobre todo, sacar de ahí pequeños extractos de juego que nos van a ayudar a saber nosotros como entrenadores qué podemos trabajar con ellos, ya que todos son patrones muy recurrentes, muy continuos que se dan. Perfecto. Bueno, ¿no? Muy bien. Chicos, agradecerles de veras de todo corazón, tanto a Camila, a Pedro y Víctor, por compartir con nosotros sus ponencias tan interesantes. Ha sido muy enriquecedor tenerlos en el programa y conocer sus puntos de vista sobre el Campamento Panamericano y sus diferentes contenidos técnicos y tácticos. Muchísimas gracias. Estas son las fotografías del Coaching Family de Venezuela. A Giliana, muchas gracias. De Costa Rica, a doña Gelsi, que nos ha compartido esta fotografía de entre entrenadores. Ok, a Sebastián Bolbochán, con Rafas y Paola, selección de Córdoba. Muy bien, perfecto. Y agradecemos a Sebastián que se conectó de Argentina, a Susana, un saludo enorme, a Eduardo, a Francisco, a Patricio, Fabián, Ignacio, Joaquín Valesca y Jimena de Chile, bastante audiencia, a Blanca de Colombia, a Randy Hels, Camila de Costa Rica, a Jacqueline del Salvador, a Shirley de Guatemala, a Jorge y a Sharon desde México, a Araceli y a Guillermo de Perú, a Gigliala de Venezuela, a Marcel de República del Congo y a Martijn, un saludo desde Holanda. Bien, a nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, les agradecemos su participación y esperamos que hayan disfrutado de la sesión del día de hoy. Cuídense, manténganse a salvo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.